esta actividad donde está lo que dice convolución de señales de tiempo continuo, primera parte. Habíamos comenzado estas notas de clase de PowerPoint viendo las propiedades de los sistemas. Si se recuerdan, voy a abrir de nuevo este PowerPoint, que lo tengo abierto acá. Cualquier cosa me van preguntando sobre la marcha. Bueno, habíamos hablado acá de estas propiedades. Voy pasando un poquito el tema memoria, invertibilidad, causalidad, bueno, todo eso habíamos definido. Estabilidad. Y después habíamos hablado de lo que era invariancia en el tiempo, o sea que un sistema era invariante en el tiempo, que lo que decíamos, repasamos lo que decíamos era que si una señal de entrada en un sistema era desplazada en el tiempo, la respuesta no cambiaba salvo que tenía el mismo desplazamiento en el tiempo. La otra propiedad final que habíamos visto era la propiedad de linealidad, en donde conociendo una señal de entrada como combinación lineal de señales cualesquiera, a la respuesta del sistema lineal la podíamos también obtener usando la misma combinación lineal, los mismos coeficientes aplicados a la respuesta de cada uno de este sistema a cada una de estas señales de entrada, ¿sí? Entonces así vamos a ver ahora cómo podemos manejar la respuesta en sistemas que sean lineales e invariantes en el tiempo, LTI, así se llama. Bueno, eso es lo que habíamos visto la clase pasada y continuamos. Digamos que el concepto básico que vamos a aplicar ahora es, por un lado, analizar cualquier señal, en principio van a ser señales de entrada en un sistema, como una combinación lineal de señales básicas, que en nuestro caso, para este tema, van a ser impulsos unitarios. Esas van a ser las señales básicas. De esta forma, la señal va a estar descompuesta o expresada como una combinación lineal de impulsos unitarios. Habíamos visto también, lo que dice acá, que si teníamos una señal x de t, habíamos visto que podemos ver ahora, vamos a ver que hay una definición particular para el impulso que llamábamos impulso incremental. A ver. ¿Se acuerdan el impulso incremental? Lo definíamos como un pulso rectangular con una duración arbitrariamente elegida que llamamos delta y con una altura que daba 1 sobre delta para que el producto de la base por la altura del rectángulo, o sea, para que su área permanezca unitaria como tiene que ser en un impulso. Y que esta señal, el impulso unitario incremental, se igualaba al impulso unitario si tomamos el límite para delta que tiende a 0. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para comprender cómo funciona esto de descomponer la señal en una combinación de impulsos, vamos a usar una aproximación al impulso, que es este impulso incremental. ¿De qué forma? Utilizando una aproximación a una señal continua x de t. X de t, que es la señal x que está como una curva acá, en línea gruesa, nosotros vamos a aproximarla como una sucesión de funciones continuas por tramo, que estarían representados por los rectangulitos estos que están acá, o mejor dicho, por esta escalerita que se forma acá arriba y que va siguiendo la tendencia de la función x de t curva, pero adoptando en cada tramo como un rectángulo de altura continua o constante. Esta señal, esta aproximación a x de t, acá le hemos puesto como una denominación x triangulito de t, un sombrerito ahí como un triangulito, para diferenciar lo que es la función con su aproximación
en funciones constantes. ¿Me va siguiendo ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de concentrarnos en encontrar una expresión matemática para poder expresar a X sombrero de T. ¿Por qué? Porque si yo obtengo una expresión para X sombrero de T que sea combinación de impulsos, que en este caso por supuesto van a ser estos impulsos incrementales, la forma de aproximar X sombrero de T a la función continua X de T es la misma forma en que yo tengo que aproximar el impulso incremental al impulso real. ¿Que cuál es? Y es reduciendo el ancho de este intervalo, que en este caso sería el ancho de estos rectangulitos. Si ustedes tomaran rectángulos, por ejemplo, que tengan el menor valor del ancho, o sea, la mitad del ancho original, ¿qué pasaría en esta representación esquemática? Que en el medio de cada uno de estos rectángulos que tengo ahora va a aparecer una línea nueva, porque van a ser dos los rectángulos que van a entrar en ese tiempo, y la escalerita va a tomar mayor cantidad de escalones que a su vez van a ser más pequeñitos y que van a ser una mejor aproximación de X de T. ¿Por qué? Porque en realidad el error o la diferencia entre X de T y su aproximación son los huequitos estos que quedan acá que parecen triángulos que la representación incremental no los puede tomar porque toma valores constantes. Pero si yo tomo más rectángulos en cantidad, reduciendo delta, entonces esos espacios se van a ver reducidos, con lo cual estoy reduciendo el error de la aproximación. Mientras más chiquito, digamos, más densa es la escalerita de escalones y más parecidas son estas dos señales. Entonces, en el límite, esta señal con el X triangulito termina siendo X de T si delta tiende a cero. O sea, si los rectángulos están infinitamente próximos uno al lado del otro. ¿Se entiende esa idea? Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en una expresión matemática que nos dé la señal X sombrero o triángulo de T, o sea, los rectángulos. Para eso vamos viendo de a un rectángulo por vez, por ejemplo. Esperen que avance, ahí está. El primer rectángulo, o sea, yo quiero representar toda esta expresión, pero vamos a empezar despacito viendo cómo puedo expresar matemáticamente el primer rectángulo de esta expresión, de esta sucesión de rectángulos que está acá aislado en este dibujito. Como ven, ese rectángulo se parece mucho al delta sub delta de t, ¿o no? ¿Cuál sería básicamente la diferencia entre el delta sub delta de t y este rectángulo? De que la altura no sería 1 sobre delta, sino x de 0. Claro, o sea, este rectángulo tiene que tener como altura el valor que toma la función continua x en el origen, el 0. Y el delta sub delta de t no tiene ese valor, tiene 1 sobre delta. Pero lo que tiene el delta sub delta de t, que es lo más importante, que ya tengo la señal constante entre 0 y delta con una cierta altura y que fuera de ese intervalo vale 0. ¿Cómo corregiríamos? O sea que si yo pongo como expresión delta sub delta de t, el rectángulo más o menos lo tengo, me faltaría corregir la altura. ¿Qué tendría que hacer para corregir esa altura? Multiplicarlo por delta. Si vos lo multiplicas por delta, este va a estar dando. La Altura altura igual de, a, altura igual a 1. claro, pero vos necesitas altura x de 0. Ah, claro, sí, por delta y por x sub t. X sub 0, en este Ah, x caso. sub 0, sí. Sí, sí, sí. Ahí, ahí está. O sea, la expresión x de 0 por delta sub delta de t
por delta es exactamente la expresión matemática de esta función rectangular o este pulso rectangular que tiene ancho delta, o sea, entre 0 y delta, altura x de 0, y que por fuera de ese intervalo vale 0. Necesito saber si todos entienden hasta ahí lo que hemos venido representando. O sea, con esta expresión matemática tengo el primer rectángulo de esta función x sobre de t, o sea, el primero, digamos, del lado positivo, no estamos tomando que también hay en el lado negativo, pero bueno, el razonamiento hay que empezar desde algún punto y después vemos que es fácil generalizarlo. ¿Todo el mundo entiende cómo esa expresión es la expresión matemática de este rectángulo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería la expresión matemática del rectángulo que le sigue acá al lado. ¿En qué función me tengo que apoyar primero que todo? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Nosotros hemos llegado a representar con esta expresión el primer rectángulo, o sea, que va desde 0 hasta delta. ¿Está claro? Ahora quiero la expresión del otro rectángulo que va desde delta hasta 2 delta. ¿En qué función me tengo que apoyar para representar ese segundo rectángulo? En la función x de delta. No, bueno, eso para, sí, para corregir la altura, pero ¿sobre qué voy a corregir? No, no, x de t, vuelvo a repetir, esta es una función continua que se llama x de t. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Yo para representar el segundo rectángulo, lo primero que tengo que buscar es una función que me dé según un rectángulo en ese intervalo. Después veo cómo corrijo la altura. O sea, profe, ¿usted se refiere a desplazar el impulso incremental? Exactamente. Lo primero que digo yo, bueno, para este otro rectángulo ya no me sirve más este impulso. ¿Qué tengo que hacer? Desplazarlo en delta. Desplazarlo hacia la derecha, un valor. Entonces, con lo cual tendría que poner delta sub delta de t Menos delta. menos delta. Listo. Y con eso ya tengo un rectángulo que está posicionado desde delta hasta 2 delta. Ahora, como este rectángulo ya sigue teniendo altura 1 sobre delta, hay que corregir eso. ¿Cómo se corregiría eso? Uno tiene que darle esta altura, x de delta. Sería la misma expresión, pero en vez de x de 0 sería x de delta. Ahí está. ¿Ven? O sea, quedaría el delta sub delta de t menos delta, porque ya estoy hablando de este otro rectángulo. Multiplicado por delta y multiplicado por x de delta para que la altura me quede x de delta. ¿Se comprendió eso? ¿Entienden ese razonamiento? Sí, bueno. Con el mismo razonamiento, yo puedo expresar el tercer rectángulo. ¿Qué cambiaría? El rectángulo que El va de... desplazamiento. Claro, acá habría que desplazar los 2 delta y acá tendría que poner en la altura 2 delta también. A ver si está hecho, no me acuerdo. Ahí está. Bueno, y así yo tendría, con esta misma expresión, que si quiero el tercer rectángulo, que tengo que poner 3 delta y 3 delta. Y así sucesivamente tengo la posibilidad de que individualmente cada una de estas expresiones me da un rectángulo diferente. ¿Cómo hago una expresión que me tome todos los rectángulos juntos? Puede ser con una sumatoria. Es la sumatoria. Es la sumatoria porque
cada término de esa sumatoria se encarga de un intervalo en particular, el resto vale cero. O sea que en realidad no se suman entre ellas, sino que seguramente queda una no nula y el resto pasa a ser nula. Depende de cuál sea el tiempo que yo estoy tomando. Pero cualquiera sea el valor de t, solamente va a invocar en un solo rectángulo. Entonces va a valer la altura de ese rectángulo, nada más. Las otras valen cero. Bueno, entonces. Bueno, para generalizar, acá está puesto que yo puedo tomar, así como tomamos 1, 2, 3, puedo tomar k delta, y acá hay que desplazarse k delta y evaluar la x, o sea, la función continua, en el tiempo k por delta. Y en esta sumatoria estoy incluyendo los infinitos posibles rectángulos que se podrían presentar para definir la x sombrero de t. O sea, sería una sumatoria para acá que va de menos infinito a infinito, de los valores de x de k por delta, delta por t menos k por delta. Por ejemplo, cuando k vale 0, estaría tomando el primer rectángulo. Acá tendría x de 0 y delta de t menos 0. Cuando k vale 1, yo tendría x de 1 delta y acá delta de t menos delta. K valga 2, 2 delta y t menos 2 delta. Y así sucesivamente todos los rectángulos. ¿Está claro? ¿Está ahí o no? Entonces, pero eso que tenemos ahí no es la expresión de x de t, es la expresión de esta sucesión de pulsos rectangulares. La verdadera x de t no tiene valores constantes por tramo como x sombrero de t. Pero entonces, ¿cuál era la forma de hacer que estas dos funciones se nos igualen? Haciendo tender delta a 0. Acá está. Si yo tomo que delta tiende a 0 en el límite, esta función se me iguala con esta. Entonces, x de t pasaría a ser esta expresión de esta sumatoria, pero llevada a este límite. Entonces vamos a poner acá, cuando delta tiende a 0, delta se transforma en el diferencial de una variable continua, que podemos llamarle diferencial de tau. Los k por delta, los sucesivos k por delta, ahora van a poder tomar el valor cualquiera de una variable continua. O sea, acá los k por delta no tienen cualquier valor. ¿Se entiende? Si delta vale 1, los valores posibles de k por delta son 1, 2, 3, 4, 5. Si delta vale 0,5, los valores posibles de k por delta son 0, 0,5, 1, 1, 5, 2, 2, 4, 5, así sucesivamente. Pero en la medida que el delta es cada vez más chiquito, los valores de k delta pueden ser o admiten ser una mayor cantidad dentro de cualquier intervalo de valores. En el límite pueden haber infinitos, o sea, forman esta variable continua que llamamos tau, de la cual el delta pasa a ser su diferencial, o sea, el diferencial de tau. Y por supuesto que en esa sumatoria, ¿qué pasaría con la, digamos, en este límite, qué pasaría con esta sumatoria? Si estos rectángulos son infinitamente pequeños, están uno pegado al lado del otro, ¿qué pasa con la sumatoria? Se va a transformar en esta integral, donde esto pasa a ser el diferencial de tau, y donde esto pasa, el k delta, pasa a ser tau. Entonces, en este límite aparece esta x de t como la expresión de una integral entre menos infinito y infinito de x de tau, que es el valor de la variable continua que apareció cuando delta sigue en 0, tiende a 0, por el delta de t menos tau, por diferencial de tau. Entonces, si ustedes se fijan en la sumatoria, claramente ustedes ven que la x triangulito de t es una combinación lineal de estos impulsos incrementales que están desplazados. Ningún impulso coincide con otro, todos están desplazados. ¿Se entiende?
¿Por qué es una combinación lineal de impulsos desplazados? Porque son impulsos, cada término de que se compone, de un impulso desplazado multiplicado por una constante, donde la constante es el producto de delta por el x de cada delta. Esa combinación lineal de impulsos desplazados acá, se la ve acá de una manera continua. O sea, que estos impulsos también son impulsos desplazados, solo que tau es una variable continua y estos impulsos se van desplazando, pero pueden estar entre sí infinitamente próximos, o tan próximos como yo quiera. Esta expresión de x de t simplemente es lo que representa a la combinación lineal, o sea, a x de t como una combinación lineal de impulsos desplazados, cada uno pesado o multiplicado por la constante x de tau diferencial de tau. Un segundo. Esta expresión integral es la que recibe el nombre de escuadriñamiento del impulso unitario. Además, esta expresión, ¿se acuerdan cuando vimos en las primeras clases el impulso? La clase pasada creo que fue el impulso y las propiedades del impulso. Si ustedes aplican en esta integral las propiedades del impulso, fíjense que la variable de integración es el tau. Entonces, si yo observo este impulso, ¿dónde se ubicaría dentro de la variable? Tomando como variable a tau, ¿para qué valor de tau tengo la posición de este impulso desplazado? ¿Dónde está desplazado? No, porque tau es la variable de integración. O sea, dentro de un eje vos pones tau. Y el delta de t menos tau, t es un valor externo a la variable. Exactamente. Este impulso está colocado en t. Y si ustedes se acuerdan, cuando veíamos la multiplicación de una señal por un impulso, ¿qué daba como resultado? Con la integral sí. Con la integral sí. Bueno, te saltaste un paso, no importa. El impulso, perdón, el impulso no. El impulso va al infinito, no importa eso. El tema es que el x de tau, multiplicado por este impulso, desplazado al valor t, termina dando ¿qué cosa? X de tau es una función que depende de tau. Pero cuando yo lo multiplico por un impulso, hay un solo valor que multiplica el impulso. ¿Cuál es? X de tau en t. O sea, x de t. Sí. Y el x de t, que es constante, se nos iba fuera de la integral, y la integral del impulso, ¿cuánto valía? 1. Con lo cual nos quedaba x de t como está acá. X de t por 1, x de t. O sea, si aplican las propiedades del impulso, esta cuenta da x de t. De todos modos, más allá de eso, lo que acá me interesa es analizar la expresión como una combinación, como una descomposición de x en impulsos desplazados, cada uno de estos multiplicado por el valor de la x en tau. Quiero, bueno, como les dije, vuelvo a poner la expresión, está el escuadriñamiento del impulso unitario es el nombre que recibe esta expresión. Bueno, y acá les pregunta, señorito, por qué es importante esta descomposición en impulsos de la x de t o de la serie de entrada. Bueno, ahora va a ser importante considerar las dos propiedades fundamentales que nosotros estamos asumiendo tiene que tener un sistema para poderlo tratar a partir de las expresiones que estamos por desarrollar. Linealidad e invariancia en el tiempo. Bueno, como nosotros estamos usando al impulso unitario como una función básica, vamos a necesitar conocer
para dar un sistema lineal invariante en el tiempo, ¿cuál es su respuesta? O sea, nuestra información básica es conocer la respuesta de un sistema al impulso unitario. Esa expresión o esa función o señal tiene el nombre particular de h de t. O sea, cuando hablamos en sistemas de h de t, estamos haciendo referencia siempre a la respuesta de este sistema a un impulso unitario. La letra h se reserva para ese concepto o para esa señal particular. Entonces, perdón, vuelvo para atrás. Ahora vemos, tengamos un sistema lineal invariante en el tiempo, la x de t, o sea, cuando la señal de entrada no sea un impulso unitario, sino sea una señal cualquiera x de t, vamos a ver que tiene como respuesta lo que llamamos la convolución entre la señal de entrada de x de t, que va a ser la que tenemos acá, con el h de t, que es la respuesta que tiene este sistema a un impulso unitario. Vamos a ver eso ahora de dónde sale. Le pido un minuto, ahí vuelvo. Bueno, acá está representado en tiempo continuo la idea fundamental, de la cual voy a ver si podemos, déjeme ver adelante si está una diferenciación. No, no está. No importa. El sistema lineal e invariante en el tiempo tiene como caracterización que nosotros deberíamos conocer h de t. ¿Ven? No tiene nada que ver. H de t es la respuesta que tiene este sistema a un impulso unitario. Entonces, si x de t lo puedo expresar como esta combinación de impulsos unitarios, asumiendo esto o pensándolo como una combinación lineal de impulsos unitarios, la linealidad, que es una de las propiedades que yo estoy exigiéndole al sistema, ¿qué me permite a mí asegurar? Si yo conozco la respuesta a estos impulsos, ¿cómo va a ser la respuesta a esta x de t? Siendo que x de t la estoy expresando como combinación lineal de estos impulsos, como combinación de impulsos. ¿Cómo, profe, podía repetir? Vamos a despertar un poquito. Bueno, digo, nuestra idea fundamental ha sido que la señal de entrada la estoy como descomponiendo como combinación de impulsos unitarios. Entonces, si yo sé la respuesta del sistema a estos impulsos unitarios, que son estos que está acá, y si sé que x de t lo puedo expresar como combinación lineal de estos impulsos unitarios, la propiedad de linealidad es la que me permite decir que la respuesta del sistema a x, que la vamos a llamar y de t, siempre normalmente es x de t la entrada y de t la salida, y de t, de acuerdo a la propiedad de linealidad, ¿qué debería ser? Igual a la combinación lineal de las respuestas de esas señales. O sea, la misma combinación lineal que yo usé con los delta,
la tengo que usar con la respuesta a los delta. ¿Cómo se llama la respuesta a los delta? Acá está. ¿Qué nombre le hemos dado a la respuesta delta? HT. Entonces, yo estoy haciendo en esta integral la misma combinación lineal que tengo en esta, solamente no aplicada a los impulsos, sino a la respuesta de los impulsos. Ven que no es para delta, sino para H. ¿Se entiende eso? Pero en realidad, acá hay como una engaña picante. Changa, déjeme que vea acá si hay algo más. No, 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 no. Se me fue el. Espéreme que llegue. Bueno, vuelvo para acá. O sea, en realidad, acá estoy usando la misma combinación lineal, pero para que este H sea la respuesta, digamos, de este que es un delta desplazado, ahí necesito la otra propiedad, que es la invariancia en el tiempo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la linealidad lo que me dice es que si yo uso una determinada combinación lineal sobre los impulsos acá, tengo que usar la misma combinación lineal sobre las respuestas a estos impulsos. Eso es la linealidad. Y la invariancia en el tiempo es la que me dice que si h de t es la respuesta a delta de t, cuando este delta esté desplazado, por ejemplo, delta de t menos tau, la respuesta va a ser h de t menos tau. Bueno, eso es cierto si es invariante en el tiempo, si no, no. Porque puede ser que la respuesta no sea igual y al desplazamiento de la respuesta de h, pero en ese caso no sería un sistema invariante en el tiempo. Por eso es que debo cumplir con las dos condiciones. Cuando el sistema es lineal invariante en el tiempo, uno puede encontrar la respuesta a partir de conocer esta respuesta. ¿A quién? Al impulso unitario, nada más. Conociendo la respuesta al impulso, la respuesta a cualquier señal de x de t va a dar la integral de x de tau por h de t menos tau diferencial de tau. Esa integral es a su vez una operación matemática en sí misma, se llama integral de convolución. Y tiene propiedades matemáticas que vamos a ver básicamente en la clase que viene, como puede ser, es una operación que es asociativa, es conmutativa, es distributiva. Pero básicamente, hoy solo me voy a adelantar un poquito con la propiedad conmutativa. La operación es así. Convolución se indica con un asterisco y para encontrar I de t, dado una señal de entrada a un sistema lineal invariante en el tiempo, ustedes tienen que hacer la integral de convolución entre esa señal de entrada de x de t y la respuesta del sistema al impulso, o sea, el h de t. Esta expresión o este asterisco está haciendo referencia a toda esta operación que es una integral que se llama de convolución, y dentro de la propiedad está la conmutatividad. Yo podría poner el h de este lado y la x de este lado. ¿Qué cambiaría? Miren, cuando ustedes observan esta integral, ¿qué ven? Que de las dos señales, x de tau, lo único que sufre es un cambio de variable, o sea, donde antes estaba t, ahora está tau. Pero si yo hago la representación gráfica de x de t, le cambio el nombre al eje t y le pongo tau y me da el mismo gráfico. O sea, x de tau no tiene mayores cambios. Pero la h, esta que se llama h de t menos tau, no es igual a esta h de t. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la variable tau, h de t menos tau está influenciada por qué operaciones. Desplazamiento y qué más. Guarda que en la integral la variable pasa a ser tau.
esta T que yo tengo acá es el desplazamiento en el tiempo donde se posiciona el origen, o sea, tau se hace igual a T para que esto dé cero. Pero además de ese desplazamiento, ¿qué más tengo? Sí, profe, reflexión le están diciendo en el chat. Claro, ¿por qué? Porque tau tiene signo menos. O sea que esta va a tener una reflexión, además de un desplazamiento. Y si yo hago la conmutativa, si yo aplico la propiedad conmutativa, ¿qué va a cambiar? Que la h va a quedar con el tau y la x va a quedar con el t menos tau. O sea, va a ser la h la que no sea modificada y va a ser la x la que tenga el desplazamiento y la reflexión. Sin embargo, los dos resultados son iguales. ¿Por qué? Pues igual, porque es conmutativa. Justamente esa es una de las propiedades de la integral de convolución. Eso a la hora de resolver los ejercicios nos sirve para hacer una selección previa y ver cuál de las dos opciones nos da la integral más fácil para resolver. Porque si bien los dos resultados van a ser iguales, operativamente la integral no va a ser la misma. Si yo uso x de tau, h de t menos tau, o si yo uso x de t menos tau con el h de tau. El resultado es igual, pero no es lo mismo la resolución de la integral. Por lo tanto, esa propiedad es interesante aplicarla antes de resolver, cosa de asegurarse de que cuando yo resuelva, bueno, voy a usar la opción más fácil. Si es que le gusta el camino más fácil, el que le gusta el más difícil, el más difícil, no hay problema. El resultado va a dar exactamente igual. Bueno. Bueno, acá está un poco lo que hablábamos recién, como si transforma. Ahí está la variable reflejada, la variable tau, el desplazamiento del tiempo, que esté. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Ahora voy a ver si avanzando, digamos, avanzamos en la parte práctica. En la parte práctica vamos a trabajar con los lineamientos de las unidades anteriores, en donde manejábamos señales. En este caso vamos a resolver una integral que corresponde a un producto de dos señales. Y en esas dos señales estamos viendo que hay una que tiene que hacerse una reflexión con un desplazamiento y la otra no. Pero eso es la parte práctica. En la parte teórica hay que entender de dónde surge esa integral como forma de encontrar la respuesta en un sistema con dos líneas invariantes en el tiempo, y que, bueno, justamente surge a partir de esa descomposición en impulsos, de aplicar la linealidad, de invariancia del tiempo. Bueno, este es el PowerPoint que acabamos de ver. Estas propiedades ya las vimos en la clase pasada. Acá está en la parte del libro, digamos, todo esto son los mismos contenidos para leerlos en el libro base. Voy a abrir acá, por ejemplo, la demostración, que si ustedes se ponen a ver las demostraciones del libro para llegar a la integral de convolución, son bastante más complejas que lo que hemos visto nosotros. O sea, no, la interpretación de la parte esta que está en el libro es bastante más complicada. Pero bueno, hemos tratado de hacerlo lo más simplificado posible el tema. En el libro acá aparece un primer ejemplo que dice, vamos a considerar, lo voy a agrandar un poquito, pero en realidad lo tenemos resuelto, lo quiero resolver en otro lado, donde está, aparece un poco mejor explicada la forma de encararlo. Dice, acá hay un sistema, dice, tomando en cuenta x de t como una señal de entrada a un sistema LTI, esa x de t dice e a la menos at por u de t. A es una constante, puede tomar cualquier valor. Ahora vamos a verlo en el ejemplo que les quiero mostrar en otro lado. Y h de t es u de
para ver más o menos cómo es la técnica de resolver un ejercicio usando este integral de convolución. Bueno, lo primero que yo les dije es que para encontrar I de t hace falta conocer cómo es la respuesta del sistema al impulso, que es h de t, y bueno, y dar una señal de entrada. Y la integral de convolución podía tomar a cualquiera de estas dos formas, aplicando propiedad conmutativa, donde una señal queda tal cual viene, y la otra sufre una reflexión con un desplazamiento en el tiempo. X y de t, por ejemplo, la t es una variable externa a la integral. Entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, acá. Ese caso que vimos recién, el ejemplo 3.3, era una señal de entrada de x de t dada por e a la menos at, y la a es una constante, más fácil verlo con un valor numérico real. Acá le he puesto directamente una constante igual a 2 a la a. Entonces quedaría e a la menos 2t por u de t. Si uno hace un gráfico, cosa que siempre hay que hacer cuando uno quiere resolver una integral de convolución, ambas señales yo les recomiendo de entrada, no hace falta que el gráfico sea preciso en cuanto a los valores de altura y eso. No, este no tiene ni números, no importa. Lo importante es tener una visualización global de la forma de la señal. Ni siquiera hace falta saber si es curva o no curva, por lo menos saber dentro de qué intervalos cada una de estas señales se está definiendo. Entonces, como x de t es una exponencial multiplicada por u de t, obviamente el u de t hace de que en los tiempos negativos la x de t se anula. Entonces, en los tiempos negativos anula y en los tiempos positivos queda e a la menos 2t, que es una función exponencial que tiene una forma curva. Así. ¿Por qué? Porque eso en ese caso va multiplicado por 1. Y dice el problema que h de t, la respuesta de este sistema de impulso, es u de t. O sea que cuando en la entrada yo tengo un impulso, en la respuesta, en la salida, tengo la función u de t. Ese h de t. Entonces, ahora elegimos, o sea, nosotros vamos a resolver en esta integral, si yo quiero encontrar el valor i en un tiempo t en particular, tengo que aplicar esta integral. Por ejemplo, supongamos que estoy interesado solamente en conocer cuánto vale la respuesta del sistema en el tiempo t igual a 5, como está acá. O sea, que este t que está acá pasa a ser un 5. Entonces hago un gráfico donde tengo x de tau es esta, y la h de t menos tau, en este caso sería h de 5 menos tau. ¿Qué sería? Sería este escalón que tenía antes, que va a estar desplazado. Si en t yo tengo un 5, el origen del escalón, en vez de estar en el 0, se pasa al 5 por el desplazamiento en tau. Y en vez de ubicarse el valor 1 hacia la derecha de este origen 5, se pasa a ubicar a la izquierda porque también está afectada de una reflexión. Entonces, esta integral del producto de estas dos señales, que daría esto que está acá, ¿se entiende? Porque al multiplicarlas de 0 hacia la izquierda, el producto da 0 porque la x es 0. De 5 a la derecha, el producto da 0 porque el h de 5 menos tau es 0. Y queda esta expresión que está acá. Donde la x, si ustedes se fijan, es la expresión de e a la menos 2t, y donde la h es 1. Entonces, si estoy interesado en encontrar i de 5, tengo que decir, bueno, voy a hacer la integral desde el 0 hasta el 5 de esta función que es e a la menos 2 tau por diferencial de tau. Si ustedes recuerdan, cuando tenían e a la u, la integral era 1 sobre u' por e a la u. El u' sería la derivada del exponente, es menos 2, siempre respecto a tau, ¿no es cierto? Y el e a la menos 2 tau, hay que ahora aplicar la regla de Barrow, evaluarla entre el 5 y el 0. Entonces quedaría menos 1 medio e a la menos 10. Cuando evalúo el tau en el 5, queda 10. Y después cuando evalúo el tau en el 0, queda e a la 0. Y e a la 0 da 1. O sea que el i de 5 nos da así. 1 medio e a la menos 10 menos 1. ¿Estamos hasta ahí?
Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, si pongo un t igual a -2, ¿qué cambiaría? Que el desplazamiento, el h de -2 menos tau, no está ubicado en 5, está ubicado en el origen, pasa a estar en el 2 negativo. Con lo cual, si yo hago eso, ¿qué pasa? Y veo que el producto da 0. ¿Cómo va a ser la respuesta del sistema en este caso? Y la respuesta va a ser 0. ¿Me van siguiendo un poco? Este es un tema muy, muy artesanal. Cada resolución es particular. O sea, los ejercicios de este tipo son todos distintos. Yo usé ahora la resolución de la integral de convolución para encontrar la respuesta en dos puntos particulares de tiempo, en dos valores de tiempo particulares, primero en el 5, después en el -2, para ver que el comportamiento va cambiando. Por lo tanto, las expresiones de I de t no son únicas, pueden cambiar de acuerdo a qué valor de t yo esté tratando de utilizar para encontrar la respuesta. Por eso es que en general nosotros le vamos a pedir la respuesta en cualquier valor de t. Entonces usted tiene que hacer una evaluación de cuáles son todos los intervalos, las situaciones posibles que se pueden presentar. Y en este caso, si ustedes ahora van a una respuesta general del problema, o sea, cómo es la respuesta de este sistema para esa señal de entrada y esa respuesta al impulso, dice, bueno, yo ahí, si hago una representación gráfica genérica, ahora al escalón unitario lo ubico, lo desplazo al valor del tiempo t en donde yo decida encontrar la respuesta. Si ese valor de t depende de dónde esté ubicado ese valor de t, la respuesta va a ser diferente. Esa situación pueden ser múltiples. Este caso particular solamente tiene dos situaciones. Fíjense que cuando este tiempo t se ubique a la izquierda del origen, la multiplicación de la x con la h nos va a dar 0. Y ahí tengo una situación. ¿Cuál es esa situación? Y que la respuesta, si el tiempo t es menor a 0, ¿cuál es? Sí. Pero cuando el tiempo t supere el 0, ahí el producto deja de ser 0, con lo cual la integral también lo es. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Y si yo quiero encontrar el valor de I de t, para un t cualquiera, la integral que tengo que calcular para la convolución es la del producto de la x de tau con el h de t menos tau desde 0 hasta t. O sea, si t vale 5, yo iba desde 0 a 5, pero si yo quisiera que t valga 10, hay que ir de 0 a 10. Y si quiero que t valga 15, hay que ir de 0 a 15. O sea, hasta el valor de t que yo quiera utilizar para encontrar la respuesta. Entonces, para una I de t con un tiempo t cualquiera, la integral va de 0 a t. Si ustedes la resuelven es lo mismo, se tienen que 1 sobre -2, e a la -2 tau, valuado entre t y 0, entonces la expresión va a quedar menos 1 medio, e a la -2t, porque con tau arriba lo sustituyo por t, menos, cuando lo sustituyo por 0 nos vuelve a dar 1, y esa es la expresión válida de la respuesta de este sistema si el tiempo es positivo. Entonces, cuando usted tenga que dar una respuesta, para este caso particular, dicen, bueno, la I de t es 0 si los tiempos son negativos. Y la I de t es igual a menos 1 medio, por E a la -2t menos 1, si el tiempo es positivo. Y en este caso solamente hay esas dos posibilidades, no hay otras. Fíjense que yo he utilizado como venía la integral de convolución, o sea, la x de tau es la que mantuve fija y la h de t menos tau es la que tiene la reflexión y el desplazamiento. Acá hemos hecho el mismo caso usando
la propiedad conmutativa para que ustedes vean que no es la misma resolución. O sea, el resultado es el mismo, pero no es la misma forma de integrar para llegar a ese resultado. Ahora supongamos que hacemos la conmutativa. Entonces el h de tau, que era el escalón, es el que va a permanecer fijo. Y la x de t menos tau es la que era exponencial, la que sufre el desplazamiento, que bueno, digamos, en este caso el desplazamiento es lo mismo, porque como arrancaba en el origen, ahora el origen, ahora arranca en el t, pero hacia la izquierda por ser reflejada. Pero fíjense que hay otro cambio acá en el exponente, porque la expresión matemática de esta x era e a la menos t. Ahora donde tengo t, tengo que poner t menos tau. O sea, va a quedar e a la menos 2 t menos tau por u de t menos tau. Entonces, cuando yo use en esta integral la x, ya no va más a x de menos 2 tau, va a menos 2 t menos tau. O sea, que algo cambia, ¿ven? Entonces, la representación más gráfica es la misma, o sea, es parecida, cambiando las señales. Vean que las situaciones son las mismas. Si t es negativo, no va a dar 0. Si t es positivo, tengo que hacer la integral de esta otra función, también entre 0 y t, en este caso. Pero esta función responde a e a la menos 2t menos tau, en este intervalo. No sé si hacen la integral, tienen que hacer la integral de 0 a t, de e a la menos 2t menos tau diferencial de tau. O sea, pueden ustedes ahí descomponer, de acuerdo al producto de potencia de igual base, en el producto de e a la menos 2t, que esa sale afuera, porque no depende de la variable tau, con el e a la 2 tau diferencial de tau. Y ahora hacen la integran al e a la 2 tau diferencial de tau, y listo. Bueno, ahí hay un error porque me come el 1 sobre u'. Ahí está faltando el 1 medio acá. ¿Ven? Porque tiene que hacer 1 sobre u' con el e. Acá sí está el 1 medio, pero acá no está. Bueno, quedaría e a la menos 2 tau y la integral de esto es 1 medio por e a la 2 tau valorado en t, queda 2t menos 1. Si esta expresión ustedes la operan algebraicamente, llegan a la misma que vimos antes. Cuando meten esto acá adentro, este con este queda ahí a la 0 y este con este queda ahí a la menos 2, con el menos 1. Entonces queda la misma expresión con las dos integrales, pero vean que el camino es un poquito diferente. De estas situaciones, 1, 2, hay ejercicios que pueden tener 5, 7, 10. Bueno, depende del ejercicio. En este caso, tanto la X como la H son funciones semi-infinitas. Entonces, en este caso, generalmente no son tantos intervalos. Pero hay otros casos que son más intervalos. A ver, déjenme ver. Voy a salir de acá para que se pueda acá. Acá hay otro PowerPoint con la resolución, con la explicación de nuevo de cómo resolver ejercicios, acá hay más ejercicios, etc. Quiero que veamos rápidamente acá en el pizarrón, por ejemplo, este caso que yo resolví es este que está acá en el libro, que era el ejemplo 3.3. La única diferencia es que yo le puse un 2 en vez de una A para que sea un poco más ameno, nada más. Por ejemplo, acá tengo otro ejercicio que es el X. Dice X de t vale 1 entre 0 y t. Y t mayúscula. Y h de t vale t. Ven que este pulsito rectangular es 1 y el h de t vale t entre 0 y 2t. O sea que este tiene el doble de ancho. Me voy a ir al... Bueno, este decía entre 0 y t. Podemos poner t igual a 1 si quieren. Bueno, lo mismo.
Supongamos que en vez de T, el T mayúscula ese que figura en el, en el libro, este T mayúscula, ese T mayúscula le demos valor 1, arbitrariamente. Es un valor constante, no importa su valor real. Y la otra función, en ese caso, sería algo así. Este sería el h de t. Este sería el h de t. Y este sería el x de t. O sea, esta tiene una variación, esta es igual a t. Claro, es igual a t dentro de este intervalo de 0 hasta 2. Puse 2 porque era el doble del 1, ya que en el caso del libro le daba, ven, una duración t al pulso rectangular de altura 1 y 2t a la función lineal h de t igual a t. Bueno, vale básicamente lo mismo. Acá. Bien. Entonces ahí tenemos a las dos funciones. Esto sería la señal de entrada y esta es la respuesta al impulso. De estas dos señales, para encontrar la respuesta, dijimos vamos a hacer la integral de convolución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que en vez de t, la variable que acá no tiene nombre, bueno, sería t, pasaría a ser tau. Una va a quedar como está y la otra va a tener que sufrir un desplazamiento en el tiempo y una reflexión. ¿Cuál les parece? Porque como es conmutativa, yo tengo ahora la posibilidad de elegir cuál es la que voy a dejar fija y cuál es la que tengo que movilizar. Siempre es de esas dos opciones, la forma más fácil de trabajar es que la más fácil de las dos funciones sea la que yo reflejo y desplazo y que la más difícil o la más compleja de las dos sea la que yo deje fija. ¿Cuál les parece que vamos a dejar fija y cuál les parece que deberíamos reflejar y desplazar? ¿Qué les parece? Yo voy limpiando un poco el dibujo para ahorrar tiempo. ¿Cuál dejarían? Dejar fija h de t, profe. Me parece más fácil. A mí me parece que también. Entonces vamos a esta. Bueno, vamos a ponerle tau ahí. O sea que la variable, estos valores son los valores de tau. Bien. Eso va que, digamos, si este h de t, este h de tau. ¿Qué es lo que pasa? Que en este intervalo, ¿qué valores toma h? Dentro del intervalo que va desde 0 hasta 2. ¿Cuáles son los valores? ¿Se entiende? Si h de t es igual a t, h de tau es igual a tau. Bueno. Y acá tenemos que poner x de menos tau. ¿Cómo sería el x de t menos tau? Para representar gráficamente x de t menos tau, yo debo posicionar el t en un lugar cualquiera, porque es arbitrario, yo puedo a t darle valor 3, 5, menos 10. Entonces, para ir por orden, le voy a tirar un valor negativo cualquiera. T.
Yo pongo el t en ese punto. ¿Cómo sería la representación gráfica de x de t menos tau? Lo que estoy preguntando es lo que ya vimos en las clases anteriores. Este es mi x de t. Ahora en la variable tau, ¿cuál sería su representación si yo quiero expresar x de t menos tau y mi t está en esta ubicación? Esta que está acá no, porque este es x de t. Yo quiero poner t menos tau. ¿Qué hay que aplicar? ¿Cómo se manifiesta el desplazamiento en el tiempo? Acuérdense que nuestra variable acá es tau. ¿Estás de acuerdo? Esa es la variable tau. Entonces, vamos al desplazamiento en el tiempo. El origen este, ¿en dónde se ubica? Muy bien. Bueno, pero le falta algo. ¿Qué falta? Ese sería el x de t menos tau. O sea, si este es t, este valor de la cola, ¿en cuánto valdría? ¿Cuánto vale este valor? Está acá. ¿Cuál es este valor donde arranca el pulso? Fíjense acá. ¿Cuánto tiene de ancho este pulso? Claro. Bueno, eso sería, en este caso, el x de t menos tau. ¿Se entiende o no? Pongamos que esta sea la situación 1. ¿Qué está manifestando esta situación 1? La respuesta, en ese gráfico, la respuesta del sistema, si yo aplico la integral de convolución a estas dos señales, para un tiempo como este, ¿cuánto nos da la respuesta? 0, ¿no? 0. Y esa situación, ¿para qué valores de tiempo se da? Para valores de tiempo entre -4 y -3. No. Ah, tiempo menor a 0. No, tampoco. ¿Está bien? O sea, si ustedes se fijan, pero un cacho. Si eso está ubicado ahí, o ahí, cambia la situación, No. sigue siendo 0. Entonces, si lo llevo para allá, cambia la situación. ¿Cambia la respuesta o no el sistema? No. Entonces,
¿En qué intervalo de tiempo puedo definir esta situación? ¿Cuándo va a cambiar esto? A partir de cero. Por eso que la situación uno la puedo definir directamente así. Si el tiempo es menor a cero, que es esto, o cualquier instante que yo lleve el rectangulito hacia la izquierda, la respuesta me va a dar cero. ¿Está todo de acuerdo o no? Esperen que lo voy a mejorar un poco esto. ¿Cuándo va a cambiar esta situación? Vamos a definir otra situación. Saquemos esto. ¿Cuándo va a cambiar la situación esta en la cual la respuesta era cero? ¿Ahí cambiaría? ¿O no? Ahí, ¿seguiría siendo cero? Ahí ya no. Bueno, esta situación 2, esta respuesta, fíjense, yo tengo esa de ahí. Esta situación, este rectángulo posicionado acá, ¿me da igual que este de acá? Esta situación, ¿es la misma que esta? No, Claro que no. ¿Qué cambia? Acuérdense que nosotros estamos analizando, vamos a ver si encuentro acá, nosotros estamos aplicando esta expresión, esta integral de convolución, ¿sí? Esa integral de convolución en teoría va de menos infinito a infinito, pero en la práctica nunca va de menos infinito a infinito, salvo que sea una función que sí admite integrales en el infinito, que no es este el caso porque las dos son finitas. Pero volvamos acá. En el caso particular del rectángulo que tengo a la izquierda, este, cuando yo defino la integral del producto de estas dos señales, ¿cuál es el intervalo de integración? 0 y 1. No es 0 y 1 para este. ¿Dónde empieza y dónde termina? Ah, no, bueno, menos 1. Esta, la que está ahora marcada, multiplicada con esta. ¿Dónde empieza? En 0. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina la integral? En t, exactamente. Mientras que en este, ¿dónde empieza la integral? En t menos 1. ¿Y dónde termina? En t. Entonces no son dos situaciones iguales. La situación 2 es esta. Donde tiene que hacer la integral de tau, la resuelven ustedes. La integral de tau, ¿a qué es igual? La integral de t, ¿a qué es igual?
Bueno, esa es la que tienen que resolver ustedes. ¿Se entiende? O sea, tienen que resolver el producto de estas dos señales, de la h de tau con la x de tau. La x de tau vale 1 en este intervalo. Entonces nos queda 1 por tau, tau. ¿Mm? Acuérdense que la integral de tau por diferencial de tau o la integral de t por diferencial de t quedaría. ¿No se acuerdan cómo era la integral de x? De la función Uno. lineal. X cuadrado, o t cuadrado, en este caso sería tau al cuadrado pero no es tau al cuadrado. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan la integral de x? ¿Cuál es? X diferencial de x. X cuadrado sobre 2, ¿no es así? Bueno, entonces acá queda este resultado. No lo estoy poniendo resultado, estoy poniendo lo que tienen que hacer. Sería, ustedes tienen que hacer en esta situación 2. Esperen. Antes de esto definamos en qué valor del tiempo es válida esta situación. ¿Cómo tiene que ser el tiempo acá para que estemos dentro de esta situación? ¿Qué tiene que pasarle a t? T mayor a 0, profe, ¿no? Mayor a 0, ¿y qué más? Y menor a 1. Exactamente. ¿Y cómo se resuelve? Y el integral de 0 a t de tau diferencial de tau. O sea, un medio del tau al cuadrado, y al aplicar la regla de Barrow, tiene que aplicarla con t y con 0. Está resuelto en el libro. En el libro la respuesta está dada usando la integral inversa de esta. O sea que de alguna manera van a analizar el mismo problema aplicando la propiedad conmutativa. Nosotros lo estamos haciendo aplicando la propiedad conmutativa. Esta situación, ¿cuándo cambia? O sea, yo quisiera saber cuándo pasamos a la situación 3. Cuando T menos 1 es mayor a 0. Vamos acá, mira. Si de acá paso a acá, esa es una situación diferente, porque ¿qué pasa en esta situación? La integral de convolución de esta integral es como antes, desde 0 hasta tau, hasta t, perdón. ¿Cuál es el intervalo de integración en esta otra situación? T menos 1 a T. Así es. Desde t menos 1 a t. La función es siempre la misma, es tau diferencial de tau. Pero los resultados no, porque cambian los límites y eso cambia la aplicación en la regla de Barrow. Ahora, esta integral no es la que va con tiempos desde 0 hasta t. Esta situación vale ¿para qué valores? Para T mayor a 0. No, no, ya estaba eso. Pero más allá de que acá también yo tenía que t mayor a 0. Sin embargo, no es esta situación. Miren, esperen, ¿qué tiene que pasar con esta patita de acá? A diferencia de la situación anterior. Pasar el 0. Entonces yo lo puedo analizar así. Voy a ponerlo en varias partes. T menos 1
mayor a 0 y con eso esta patita pasó para adelante. Pero, ¿qué tiene que pasar con esta otra patita? Para que no me cambie la situación a otra. Entonces, básicamente, ¿qué define la situación 3? Que todo el intervalo de integración corresponde al ancho del rectángulo. Eso sería la situación 3. O sea que la integral arranque en el t-1 y termine en el t. Pero eso vale si este t está dentro de qué valores. ¿Me explico o no me explico? T tiene que ser menor a 2 y mayor a 1. ¿Eso quiere decir, profe? Sí, señor, porque si este t, exactamente, si este t se me va para afuera, 2, este límite superior, que yo había dicho que era t, ya no es más t. En cambio, la situación de nuevo. ¿Me entienden? O sea que acá t tiene que ser menor a 2. ¿Se entiende? Eso se resume diciendo, porque acá usted el menos 1 pasa para el otro lado como más 1, t mayor a 1, 1 menor a t, menor a 2. T menor a 2 y t mayor a 1 es lo mismo que poner 1 menor a t, menor a 2. Y en ese intervalo, o sea, con esta t entre el 1 y el 2, lo que vale es la integral que va desde t menos 1 hasta t de tau diferencial de tau. O sea, fíjense que la integral es siempre la misma, un medio tau al cuadrado. Lo que va cambiando es que cuando aplica la regla de Barrow, el tau ahora tiene como valor superior el t y como valor inferior el t menos 1. Van cambiando los límites de la integral. ¿Me siguen hasta ahí o no? Admito que esto para verlo por primera vez no es una cosa simple, ¿no? Cuando vuelve a cambiar la situación, nos llamaremos 4. Cuando este rectangulito, si yo lo desplazo para allá, por ejemplo ahí, ¿cambio o no cambio la integral? O sea, ¿cambio o no cambio el producto? Ustedes vean que en el primero que vimos, el rectángulo totalmente afuera del triángulo. Después que vimos una situación donde el rectángulo empezaba a meterse dentro del mismo intervalo del triángulo. En la situación 3 que vimos, todo el rectángulo adentro. ¿Qué vemos ahora? ¿Qué pasa si ahí está el límite superior de h? ¿Qué está pasando? Yo el rectángulo lo estoy moviendo siempre para la derecha en este caso. ¿Cómo queda la integral en esta situación? Exactamente. El t-1 se mantiene. Ahora me cambio el límite superior, que ya no es más t, sino es 2. Y también cambia la validez. ¿Dentro de qué intervalo vale esta situación 4? ¿Qué tiene que pasar con t-1? No. Fíjese que acá estamos. Miren, estamos acá. Si el t-1, bueno, supera el 1, pero en realidad digamos, si estoy acá afuera también supera el 1. Sin embargo, no estoy en esta situación. Más allá que supere el 1.
¿qué debe ocurrir? Si uno toma por un lado t y por el otro lado toma t menos 1, ¿qué tiene que pasar con t y qué tiene que pasar con t menos 1 para estar en esta situación? T tiene que ser menor a 3 y mayor a 2, y T menos 1 tiene que ser mayor, Bueno, mayor a vamos con 1 y está bien, menor. no hace falta analizar todo junto, es un solo intervalo. O sea, t menos 1, yo estoy haciendo un análisis que no es el único. El que vos hiciste está perfecto. Y lo hiciste más veloz. Digamos, para entenderlo más, diría que el t menos 1 no se me tiene que pasar del 2, porque si no se me vuelve a 0 la integral. ¿Se entiende? Claro, eso es lo más importante, digamos. O sea que acá yo tendría que poner que esto sea menor a 2, el t menos 1. Pero a su vez, ¿qué tiene que pasar con el t? O sea, con este, ¿qué tiene que pasar? Para estar en esta situación y no estar en las Tiene que anteriores. ser menor a 3, tendremos que poner menor a 3 y mayor a 2. Es más fácil poner mayor a 2, nomás, ¿por qué? Si lo otro lo contempla. Claro, no importaría que fuera, o sea, lo más importante es mayor a 2. Ahí Sí. está. De estas dos situaciones se deduce el intervalo. ¿Por qué? Porque acá el 1 puede pasar para el otro lado sumando y queda menor a 3. Acá. Y acá está diciendo que t sea mayor a 2. O sea que nuestro intervalo donde vale esta situación es cuando t se ubica entre 2 y 3. Que sería lo que vos dijiste al principio. De 1, ¿entendés? Siempre que t esté entre 2 y 3, bueno, ahora la integral que hay que aplicar es esta. O sea que va a cambiar la expresión matemática de la i de t de la respuesta en función de dónde esté ubicado el t donde yo la quiero calcular, porque no es una sola expresión, son varias. ¿Falta alguna otra situación o no? Claro. Cuando t mayor a 3 o t menos 1 es mayor a 2, que es lo mismo. Que vuelve a 0. Que sería o esto para allá. Y ahí terminaría. O sea, ahí terminaría de definir todas las posibles situaciones en este caso. O sea, si yo quiero calcular i de 5, me da 0. ¿Por qué? Porque 5 es mayor a 3. Si yo quiero calcular i de 2,3, bueno, si el i de 2,3 estaría dentro de este intervalo, ¿ven? Entonces tengo que aplicar el resultado de la expresión de la integral que yo tengo acá. Las integrales, se las muestro si quieren en el libro, ven, acá está lo mismo, nada más que en este ejemplo, como lo resolvió el libro, mantuvo fijo el escalón, el pulso rectangular, y la que reflejo y desplazo fue la función lineal. Ya estos son los resultados que fueron obtenidos, ven que son 5. 0, un medio de t cuadrado. Este t mayúscula en nuestro caso valdría 1, porque nosotros le dimos duración 1 a este t mayúscula. Bueno, acá diría t menos un medio t cuadrado, que sería 1 cuadrado para nosotros. Acá, bueno, cada una de estas expresiones son los resultados de las integrales que yo les comenté, que no las resolvimos, pero bueno, son las que habría que resolver, que surgen de ir viendo las distintas situaciones cuando van desplazando la señal o para ir tomando distintos valores de t. Este análisis está hecho sobre la versión, digamos, sin aplicar la propiedad conmutativa de la que hicimos nosotros recién en el pizarro. Bueno, básicamente sobre este tema no hay mucho más que ponerse a estudiar y a resolver ejercicios. No es un tema sencillo, hay que ir viendo
manera artesanal, punto por punto, intervalo por intervalo. Bueno, acá en el aula virtual tienen más material, como les comentaba, para hacer ejercicios. Acá hay ejercicios resueltos, acá hay ejercicios con las soluciones, estos son los ejercicios de propuestos que les proponemos nosotros del libro. Bueno, acá, como les dije en este video, está resuelto uno de los ejercicios y yo no tengo mucho más para explicar. Si tienen alguna duda o algo que quieren que repasemos, lo podemos ver. Lo único que cambiaría es que esta función va a dar para el otro lado, o sea, en vez de ser creciente, cuando vos la reflejas, te queda decreciente. Entonces va a ser un menos tau, nada más, en vez de tau. Pero no cambia mucho. Está hecha acá, a ver si en el libro se llega a ver eso. Se ve que te queda de esta forma, el rectángulo, el origen, el origen bueno, acá no está dibujado en cero, pero el origen está acá y la función acá vale menos tau en vez de tau. Pero cuando haces t menos tau, perdón, acá tienes que poner t menos tau. Esta es la función t menos tau, esa es la que tienes que integrar vos. Cuando voy a integrar t menos tau, la separás en dos integrales donde la t es constante y la otra no, pero son dos términos. En cambio, de esta forma te entra en un solo término. Es más fácil, pero no cambia el resultado. Todas las integrales que nosotros aplicamos era tau diferencial de tau y cambiaba los límites de la integración. Acá tienen que aplicar la integral de t menos tau diferencial de tau. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Entonces la compone, te suma dos integrales. Una te queda t diferencial de tau, que es t por diferencial, t sale afuera de la integral, entonces te queda directamente la t por la integral de diferencial de tau, que es tau. En cambio en la otra te queda tau cuadrado sobre 2. O sea, uno es cuadrático y el otro es lineal. En cambio así queda en un solo término cuadrático, pero el resultado es el mismo. Acá vas teniendo los dibujitos con las distintas situaciones que nosotros planteamos, ¿eh? Que van a ver, tiene que coincidir con los casos que nosotros vimos. Estos son como los más difíciles, cuando tienen funciones que son finitas, o sea que tienen un intervalo no nulo definido. Entonces es como que va a tomar más subdivisión de casos que estos donde son infinitas. Entonces generalmente acá hay menos situaciones que considerar. Pero bueno, hay que saber resolver todo. Si son buenos chicos, les tomamos ejercicios con pocas situaciones. Si se portan mal, le metemos 15 situaciones de parcial. Los castiguemos un poco. Así que pórtense bien. Bueno chicos, no sé qué más puedo agregarle. En esta guía hay ejercicios resueltos, no están muy lindos, pero están. Hay ejercicios que están resueltos, digamos, manopla. Miren todas las situaciones que tienen acá. Miren. Ahí los tienen resueltos, o sea que en esto es cuestión de poner, ven, acá tienen otras con un montón de situaciones también. ¿Ven? Por ejemplo, acá tienen dos rectangulitos acá y uno acá.
¿eh? Entonces, a esta le aplicaron el h de t menos tau, el origen, lo pasan a t. Y le queda así. T y al de t menos 1 t. O sea, igual que lo que nos quedó a nosotros, porque es la misma situación. Pues. Y la otra es la que quedó sin modificar. Y ahí si van avanzando van viendo distintos casos. ¿Ven? Ahí tienen un caso, después se mete toda completa allá adentro, es otro caso, después entra de uno y sale de la otra, es otro caso, se mete toda y es otro caso, y así. Sale de esta y recién tienen el último caso. Tienen un montón de casos. Ahí. Vean todo lo que son. A esto, pues, cuando tenemos mucho bronca, le tomamos uno de estos. Ven acá como esta exponencial ya tiene, para un lado es infinita, bueno, ya ahí son menos la cantidad de casos. ¿Eh? Ven acá, por ejemplo, acá el profe se la fue haciendo al revés. Esta la fue moviendo desde derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha, bueno, es lo mismo, lo pueden tomar como quieran. Pero acá tienen esta situación donde no hay superposiciones cero. Cuando el rectángulo se va metiendo acá, tienen otra situación, y cuando ya el rectángulo se mete del todo, después sigue dando la misma situación. Son tres, ¿no? Acá están las tres situaciones. Bueno, esto es para que lo vean tranqui, como material de estudio. Y acá hay una nota, hay un PowerPoint. Explicativo un poco de todo este proceso. En algún ejemplo, bueno, de una manera un poco más linda que en esas notas, digamos, a mano. ¿Qué son estos? Creo que sobre esto, perdón, sobre este PowerPoint, déjenme que me cerciore, creo que acá está mencionada en la guía de actividades. ¿Ven? Acá está en este video una explicación también paso a paso para resolver un integral de convolución más. Lo pueden ver de acá. Bueno, ese no es nuestro, pero está bien explicado como apoyo. Y bueno, nada más. Ahora les toca trabajar a ustedes. Y este, como les digo, creo que el ejercicio, y acá hay uno y acá hay otro, que es el ejercicio, este ejercicio, el 3-2D. Está explicado paso a paso en estos dos videitos. Pero traten de hacerlo solos y bueno, lo tienen como apoyo para ver si no les sale, ¿no es cierto? Ese 3-2D del libro. Y bueno, y nada más. ¿Quieren hacerme alguna? ¿Sí? ¿Escuchó? Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, nos vemos. Si tenga alguna consulta, me pregunta.